Como vimos en el video anterior, la corrupción en la URSS no solo existía, sino que también prosperaba ampliamente. Prácticamente todos los ciudadanos soviéticos se enfrentaban a ella desde una edad temprana. Por ejemplo, conseguir un cupo de última hora para enviar a un niño a la costa, o avanzar en la fila para obtener un departamento, o simplemente para conseguir cualquier producto escaso, como una televisión o una grabadora. La propia esencia del sistema soviético inevitablemente generaba corrupción y descontrol. Hoy continuaremos estudiando los casos de corrupción más sonados en la URSS. Analizaremos otros 3 procesos emblemáticos que demostraron claramente la podredumbre de ese sistema soviético tan querido por muchos. Mostraron cómo los miembros del Partido Comunista se llenaban los bolsillos, se bañaban en lujos inimaginables para la gente común. Al mismo tiempo, le decían a todo el mundo que había que vivir con modestia y obediencia. Como siempre, estoy con ustedes, Semyon, canal Mega Show TV. Una vez más, nos sumergimos en el mundo de la escasez y el robo de la propiedad socialista. Empezamos. Shchelokov y la compañía de policías. Esta historia no es un solo caso completo, sino toda una cascada de casos relacionados con el ministro del Interior de la URSS, Nikolai Shchelokov. Él fue uno de los mejores amigos de Brezhnev desde los tiempos de la guerra. Más adelante, el futuro secretario general impulsó a su protegido en todas partes. Al asumir el mando del Ministerio del Interior, Shchelokov se convirtió de hecho en una de las personas más poderosas de toda la Unión. Y entró en competencia. Compitió con otro funcionario de seguridad, el jefe de la KGB, Andropov. Cabe señalar que bajo Shchelokov, la policía, especialmente su cúpula, se sumió en la corrupción, los abusos y el nepotismo. No sin la complicidad directa de su jefe inmediato, por supuesto. Por ejemplo, como primer viceministro del Ministerio del Interior fue nombrado nada menos que Yuri Churbanov, yerno de Brezhnev. Bastó con casarse con Galina Brezneva. Y listo, de coronel a coronel. Y entre la gente surgió un dicho popular: no busques venganza ni rebaños de ovejas, cásate como Churbanov. La famosa causa del asesinato en Zhdanovskaya también da testimonio de la corrupción interna de la policía soviética. En diciembre de 1980, unos empleados ebrios del departamento de policía de la estación de metro Zhdanovskaya golpearon hasta la muerte a un oficial de la KGB para quitarle su ración de alimentos. En su momento, levantar la mano contra un agente de la KGB era algo impensable, y el asesinato cruzó todas las líneas rojas. Andropov no perdonó eso e inició una investigación de tal magnitud que reveló un uso excesivo de poder por parte de empleados de varias divisiones de la policía de Moscú, lo cual estaba relacionado con causar lesiones, robos y asesinatos. Más de 300 empleados fueron despedidos y los directamente involucrados en el asesinato fueron condenados y fusilados. El golpe final se dio después de la muerte de Brezhnev. Al asumir el cargo de secretario general, Andropov destituyó a Shchelokov. Una revisión especial de las actividades del exministro reveló una cantidad significativa de hechos de abuso y participación en corrupción. Durante el registro en la casa de Shchelokov se encontraron antigüedades, joyas, numerosas pinturas y autos de lujo. El daño total al Estado se estimó en 500.000 rublos, le quitaron todos los rangos militares, las condecoraciones estatales y fue expulsado del partido. Sin poder soportar tanta presión, Shchelokov se suicidó de un disparo. En cuanto a Churbanov, le dieron 12 años con confiscación, de los cuales solo cumplió 6. Y a Galina Brezneva la enviaron a tratamiento obligatorio por su adicción al alcohol. Pasó los últimos años de su vida en un hospital psiquiátrico. El caso de Volgogrado. Este caso también estuvo directamente relacionado con la corrupción dentro del sistema del Ministerio del Interior. Por eso, se puede considerar como una especie de ramificación del caso Shchelokov. Y además, de hecho, este caso se convirtió en el primer caso de gran repercusión relacionado con la protección sistemática por parte de la valerosa policía soviética y el robo de millones de rublos. No de manera desinteresada, por supuesto. Por los videos anteriores ya entendieron que trabajar en el comercio soviético sin corrupción era imposible. A esto contribuían la escasez constante, el carácter planificado de la economía, la simple avaricia humana e incluso los salarios fenomenalmente bajos de los trabajadores del comercio, 90, 95 rublos al mes. Y Volgogrado no era la excepción.
En cuanto a la propia Volgogrado, que por cierto antes se llamaba Stalingrado, las empresas más importantes de la ciudad eran la planta de procesamiento de carne, la destilería, la lechería y la fábrica de dulces. Pero aquí está el problema. A partir de mediados de los años 70, era simplemente imposible conseguir los productos de estas empresas a la venta abierta en esta misma ciudad. Sin embargo, incluso los productos de primera necesidad también empezaron a desaparecer de los estantes de las tiendas. Es más, comprar la tan ansiada botellita o medio litro era problemático, lo cual era un sinsentido incluso para la Unión Soviética, pero en el mercado negro había abundancia, podías tomar lo que quisieras, solo que había que pagar un poco más, en promedio de 3 a 4 veces más de lo que correspondía. Toda esta escasez creada artificialmente y los ingeniosos esquemas para vender productos robados estuvieron cubiertos durante 17 años por el jefe de la Dirección Regional del Ministerio del Interior de Volgogrado, el general mayor de la milicia Konstantin Ivanov, quien fue condecorado con 5 órdenes y con numerosas medallas, insignias honoríficas y premios departamentales. Durante sus años de valiente servicio, él creó un sistema confiable que garantizaba el trato favorable de la policía hacia los saqueadores de la propiedad socialista. A cambio, recibía un flujo constante de dinero, objetos de valor y productos escasos. Se creó toda una cadena que funcionaba como un reloj, precisa y sin fallas. En ella participaban cientos de personas: jefes de la policía, directores de empresas y jefes de talleres, jefes de la seguridad privada, directores de almacenes mayoristas y, por supuesto, representantes de la dirección del partido. Sobre el hecho de que en Volgogrado se había formado una mafia alimentaria completa, las señales empezaron a llegar desde principios de los años 80. A Moscú, a todas las instancias, informaban que de las empresas los productos no solo se sacaban por la izquierda, sino que se llevaban en camiones. Sin embargo, gracias a la permisividad del ministro Shelokov, todas las quejas se devolvían a Volgogrado, directamente al escritorio del mafioso local. Y si la carta no se tiraba de inmediato a la basura, la respuesta del general Ivanov siempre era la misma: los hechos no se confirmaron. Pero bajo Andropov, el asunto se tomó más en serio, y continuaron con él incluso después de la muerte del secretario general, porque el caso de Volgogrado demostró claramente hasta qué punto la corrupción había penetrado en los órganos del orden, que eran los que debían combatirla. Porque fue precisamente gracias a esos gánsteres soviéticos que los productos escasos desaparecían masivamente del comercio oficial y se revendían en el mercado negro a precios inflados. Y luego muchos altos funcionarios se sorprendían: ¿cómo es posible que siendo un país tan rico no podamos alcanzar a Estados Unidos? Los arrestos comenzaron en 1985 y al propio Don Corleone de Volgogrado lo atrapó la KGB al año siguiente. Al mismo tiempo, tuvieron miedo de dejar a Ivanov y a sus secuaces en el centro local de detención preventiva, temiendo que los carceleros locales, que ya estaban sobornados, organizaran una fuga. Al final, los llevaron en un vuelo especial en secreto a Moscú, donde los distribuyeron en celdas individuales. En total, más de 300 personas fueron llevadas ante el tribunal por el caso de Volgogrado. El general Ivanov y sus cómplices de la dirección de la policía recibieron merecidamente 10 años en una colonia de régimen estricto. Y Volgogrado pasó de ser un símbolo del pasado heroico a un símbolo de abusos y corrupción entre las fuerzas del orden. Y de hecho, dio origen a un nuevo concepto en la justicia soviética: el crimen organizado. El caso del algodón. Este caso es probablemente el más famoso de todos los procesos soviéticos relacionados con la corrupción. Y esto se debe principalmente a que ocurrió durante los años de Gorbachov, tiempos de apertura y relativa democracia. Y si los casos anteriores estaban estrictamente clasificados, el caso del algodón o caso uzbeco fue discutido abiertamente en los medios de comunicación a finales de los años 80. Pero todo comenzó, como bien lo adivinaste, todavía en los años de Brezhnev. En ese entonces, Uzbekistán estaba gobernado por el primer secretario Sharaf Rashidov, una especie de pequeño zar a nivel republicano, o más bien un sultán. Y había muchos sultanes así en toda la Unión. Algunos de ellos, después de la disolución de la URSS, se convirtieron en los primeros presidentes de los estados independientes. Por ejemplo, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Turkmenistán, Niyazov, se convirtió en presidente de Turkmenistán. Y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Kazajistán, Nazarbayev, se convirtió en presidente de Kazajistán. Sin embargo, volvamos a Uzbekistán, o más precisamente al problema del algodón. Para el espectador moderno, que a menudo viste ropa hecha de telas sintéticas, esto no es realmente un problema.
pero hace 50 años las telas de algodón eran las más demandadas en la URSS y se producían a partir de una planta especial llamada algodonero. Y se cultivaba, como bien lo adivinaste, precisamente en Uzbekistán. La importancia del algodón era tan grande que a nivel oficial lo llamaban oro blanco, al igual que al petróleo lo llamaban oro negro. En pocas palabras, para principios de los años 70, la necesidad de los ciudadanos soviéticos de telas de algodón había aumentado considerablemente, tanto que incluso se planteó la cuestión de comprar la materia prima necesaria en el extranjero, principalmente en India y Pakistán. Pero aquí entró en escena el ya mencionado Rashidov, quien declaró: «No necesitamos nada del extranjero, nosotros mismos cultivaremos todo». Aquí, en Uzbekistán. Solo den más fondos del presupuesto de la Unión para el desarrollo del cultivo de algodón. Que Moscú, digamos, ayude con dinero y nosotros nos encargamos del resto. Leonid Brezhnev dio su aprobación y sobre Uzbekistán llovió dinero, pero la mayor parte de esos fondos fue robada. Al mismo tiempo, todas las tierras aptas para la agricultura se destinaron al cultivo de algodón. Eso agotaba mucho el suelo. Y el uso de fertilizantes y pesticidas tóxicos y baratos llevó a una catástrofe ecológica, en particular al drástico descenso del nivel del mar de Aral. Además, en lugar de la tan elogiada maquinaria agrícola, en los campos se utilizaba principalmente trabajo manual. Por ejemplo, Ashmat Shon Adilov, presidente del Kolkhoz Lenin en la región de Ferganá, convirtió a sus subordinados en esclavos. Sus salarios eran mínimos, trabajaban de 12 a 14 horas y las exigencias hacia ellos aumentaban día tras día. Por no cumplir con el plan, los castigaban con latigazos o los encerraban en un silo adaptado como prisión. Las autoridades locales y la policía sabían de este despotismo medieval, pero hacían la vista gorda ante todo. Pero de alguna manera había que cumplir con el plan. Pero mira el resultado. En los papeles, cada año las cosechas de algodón aumentaban y aumentaban. Rashidov informaba triunfalmente a Moscú: «Aquí todo va de maravilla. Los planes se cumplen y se superan, solo denos más dinero». Se asignaba dinero, pero aquí se daba un círculo vicioso. Ajá, si les va bien, entonces aumentamos las normas de producción. Inspirado por tales victorias laborales, el Gosplan de la URSS exigía cada vez más y más. A Rashidov le ponían planes cada vez más irrealistas, y él aceptaba todo sin rechistar, como diciendo: «siempre listo», como un joven pionero. De lo contrario, la lluvia de oro se acabaría y a él lo mandarían a jubilarse, o algo aún peor. En resumen, un círculo vicioso, no hay de otra. Así que en el asunto del algodón, no solo la avaricia de los altos directivos uzbecos y sus protectores en Moscú jugaban un papel importante, sino también el propio modelo económico planificado soviético. Cuando desde arriba se asignaban tareas que era imposible cumplir, pero aún así cada funcionario de menor rango intentaba venderle mentiras a sus superiores y reportar éxitos. Y, por supuesto, también agarrar algo para sí mismo por si acaso llegaban tiempos difíciles. Y como luego bromeaban los ciudadanos soviéticos, el plan se cumple, pero no hay nada que comprar. Sobre el hecho de que había algo turbio con las cosechas récord de algodón, ya le habían informado a Andropov desde finales de los años 70. Las señales de que las fábricas textiles sufrían una aguda escasez de materia prima y que en los hospitales ni siquiera había suficiente material tan barato como el algodón, que por cierto se hace del algodón crudo, no podían pasar desapercibidas para el omnipresente KGB. Pero mientras Brezhnev estaba vivo, Rashidov lograba salir bien librado e incluso recibir nuevos montos de financiamiento. Así, lo que se estableció después fue que, por ejemplo, de 1979 a 1982, Rashidov recibió 4.000 millones de rublos por algodón que nunca fue entregado. La situación cambió radicalmente en 1983 y el caso del algodón comenzó de manera banal, por intentar sobornar a una persona honesta que se negó a firmar el acta de entrega y recepción en la que los vagones vacíos destinados al algodón de repente se volvían llenos y lo reportó a donde debía. Y así empezó todo. El caso comenzó a desarrollarse. Salieron a la luz millonarias cifras infladas, doble contabilidad, una pirámide multinivel de mentiras, robos y sobornos. Y desde Moscú a Tashkent empezaron a llamar cada vez más seguido por la línea gubernamental. Rashidov entendía que el asunto ya no solo pintaba mal, sino que ya estaba ardiendo por completo. El 31 de octubre de 1983, Rashidov murió repentinamente, oficialmente de un infarto. Pero las malas lenguas afirmaban que el sultán no coronado, como lo consideran los periodistas uzbecos, se suicidó temiendo una represalia inminente por parte de Andropov.
Pero su muerte no detuvo el proceso en absoluto, sino que, al contrario, lo aceleró. Al darse cuenta de que el jefe estaba muerto y que ya nadie los protegería, muchos de los que habían robado empezaron a colaborar más fácilmente con la investigación. Es más, el sucesor de Rashidov, Usman Kadzayev, quien criticaba abiertamente a su antiguo jefe, también fue acusado de corrupción. El caso del algodón se desarrolló tanto que no lo detuvo ni la muerte del propio Andropov, ni la muerte de su sucesor Chernenko. La investigación continuó incluso bajo Gorbachev. La culminación del proceso fue precisamente en los años 1987 y 1988, cuando por televisión y en los periódicos salían reportajes sobre los arrestados y condenados, casi como informes del frente. Y los ciudadanos comunes de la URSS, quizás por primera vez, empezaron a darse cuenta de lo corrupto que era el país en el que se veían obligados a vivir. Si es que, claro, a eso se le puede llamar vida. En cuanto a los castigos, también se caracterizaban por una crueldad ejemplarizante. Al parecer, para demostrarle claramente a los siervos que el buen zar siempre castigará a los boyardos que se pasen de la raya. Fueron condenados a fusilamiento el ministro de la industria algodonera de Uzbekistán, Usmanov, y el jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Económico, Muzafarov. Más de 3 docenas de altos funcionarios uzbecos fueron condenados a largas penas de prisión. Otros 4.000 recibieron menos de 10 años. El Comité Central del Partido Comunista de Uzbekistán fue renovado casi por completo, lo que permitió a muchos burócratas de rango medio hacer una carrera vertiginosa. Por ejemplo, al futuro primer presidente del Uzbekistán independiente, Islam Karimov. Saquemos conclusiones. Así, la corrupción en el país de la igualdad y el bienestar general estaba condicionada por una serie de factores sistémicos que tenían sus raíces en las particularidades de la organización económica, política y social de la URSS. La escasez de bienes y servicios creaba un terreno propicio para el soborno con el fin de obtener acceso a productos escasos o privilegios. Y las conexiones informales se convirtieron en una forma de resolver problemas, lo que de hecho legalizó las prácticas de corrupción. Al mismo tiempo, la centralización y la falta de control real sobre las acciones de los trabajadores del partido inevitablemente llevaban al uso de cargos oficiales para el enriquecimiento personal. En general, la corrupción en la URSS no era simplemente un problema moral individual, sino un fenómeno sistémico generado por la propia estructura del Estado soviético. Socavaba la confianza del pueblo en el poder y se convirtió en una de las causas profundas de la caída del gran y poderoso sistema soviético. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo episodio.